Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Viernes 2 de junio del año 2023, el primer viernes del mes, que por lo general sale lo que sería el non-farm payroll, que es el número del empleo del mes inmediato anterior. Fíjense bien, vamos a estar hablando hoy de eso, pero vamos con nuestra frase particular, buenas noches, buenas tardes o buenos días, que nos trae buena suerte, dependiendo de dónde nos estás escuchando y a la hora en la cual sintonizas esto, que les enseña y les explica desde el punto de vista racional e institucional lo que debemos saber en la economía y que, afortunadamente, es lo mismo que están viendo nuestros colegas desde el punto de vista, vuelvo a repetirlo, institucional, que forma parte de la habilidad de entender el panorama global de por dónde van los mercados de capitales, que nos afectan a usted, señora, amigo, amiga, a sus hijos y a sus nietos, lo quieran o no, porque la economía es quizás una de las principales preocupaciones. Fíjense, vamos a estar hablando el día de hoy de la compañía Amazon y lo que ellos piensan hacer en el sector de los celulares y que nos afecta obviamente a todos. Vamos a hablar de ese Jobs Report, que fue lo que salió a las 8:30 de la mañana hora del este de los Estados Unidos hoy viernes 2 de junio y que es increíble. Y vamos a hablar de algo que estuvimos observando en un periódico que viene de Londres con respecto a un acto de espionaje en donde se acusa a la compañía Apple de hacer algo en Rusia. ¿Y por qué? Obviamente todo esto nos importa. Fíjense ustedes, no olviden, a los que puedan, dirigirse a wallstreetmiami.com, porque de esa forma pueden llenar los datos para que el Nasdaq Foundation, que es la fundación en paralelo de la Bolsa Electrónica de Valores Institucional e Internacional Nasdaq, a la vez de lo que tiene el Commonwealth Institution, que es una institución importante en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, ligada a factores económicos y que nos permite poder entregarles a ustedes la oportunidad de hacerse partícipes de hasta $150 en una cuenta de, negociaciones e inversiones. Fíjense bien, digamos con un poquito de calma, pero vamos rápido para poder explicárselo. Me llama mucho la atención lo que estuvimos leyendo esta mañana con respecto a Amazon, porque ahora parece que la gente que tiene lo que se llama Amazon Prime, que muchos de los que me están escuchando lo tienen, van a poder tener gratis acceso a un servicio de celular que no es más que el replanteamiento de lo que haría Verizon, T-Mobile y una compañía que se llama Dish. ¿Pero por qué es importante? Porque al ellos pasar a esa fórmula, vuelve un proceso, y lo entendemos, desinflacionario por la competencia. Esto le da, con todo respeto, a la yugular a AT&T y a todas las demás compañías de teléfono celular que, como ustedes saben, tienen unos monopolios. Yo no me quiero meter si cargan o no cobran. Obviamente el negocio es ganar dinero para ellos, pero es interesante. Y hay algo que se llama el Mobile Virtual Network Operator, que es MVNO, que tiene que ver con algunos de los campos mediante los cuales compañías como Comcast y otras compañías importantes, inclusive de cables, que nosotros tocamos el tema en un programa de televisión que hicimos la semana pasada, y que es interesante entender porque se verían afectadas, y por eso esta competencia traería ramificaciones desinflacionarias, además de que es interesante porque Amazon siempre ha querido entrar en el mercado de salud, en el mercado de los automercados, que ya lo hizo con Whole Foods, y ahora en el mercado de los celulares, y es bien importante porque obviamente vamos a tener una cantidad o un abanico de oportunidades allí. La otra parte interesante que ustedes van a estar escuchando no solamente de esta tribuna, sino todo el fin de semana, es el famoso reporte del empleo. Ahora bien, en ese reporte del empleo, yo creo que lo más importante e interesante no es nada más ver ese número de creación que fue muy alto, sino que a pesar, oigan bien, de que el número de creación se estimaban 193, 195, 190 mil empleos y se crearon 339 mil. Y recuérdense que hay lo que se llama unas revisiones, y las últimas revisiones han sido más bien hacia el alza. Es decir, si dicen que se crearon 200 y tantos, se crearon realmente 40 mil más, se crearon 60 mil más. Entonces, este número es bien importante, pero resulta que al haber una pérdida de empleos también,
que están dentro del panorama, el número queda indudablemente haciendo énfasis a que el desempleo pasa del 3.4 al 3.7. ¿Qué significa? Ok, creaste una cantidad enorme de empleo, pero como hubo una pérdida de empleos, el desempleo sube. Creo que es bien entendible. Ahora bien, las ramificaciones de este reporte tienen que ver con cómo se comportaron los salarios. Al haberse comportado los salarios desde un punto de vista X, esto tiene unas ramificaciones. Los salarios no subieron como se esperaba y eso tiene unas implicaciones inflacionarias. Entonces, el reporte pareciera ser benigno, el mercado está subiendo, ya lo vamos a ver, y es interesante porque sigue existiendo la dinámica, oigan bien, de que la Reserva Federal en su reunión de este mes de junio no subiría tasas, las dejaría igual para ver cómo se comporta el mercado, y esto era muy importante de computar, que era este número del empleo. Vamos a ver qué sucede, vamos a observarlo el fin de semana, también tenemos un programa de televisión nuevamente y vamos a estar trayéndoles una cantidad de información. La otra parte, bueno, por supuesto que nos interesa porque es el empleo, ¿no? Quien pregunte por qué nos importa. La otra parte interesante que me llamó la atención y se la quiero decir en este podcast es el hecho de que, y fíjense bien, hay algunas ramificaciones aquí que nos parecen importantes tomar en cuenta. Apple, como ustedes saben, trabaja en todos los países del mundo y también lo hace o lo ha hecho en Rusia. Pero resulta que ahora hay una teoría conspirativa de que Apple incursionó en el espionaje de diferentes teléfonos de diferentes personajes que tenían iPhones en Rusia. Estas ramificaciones son importantes porque indudablemente traen a colación cualquier tipo de, digamos, disyuntiva que pueda existir entre gobiernos con una compañía, una corporación, y que puede tener algún tipo de ramificaciones con China y con India. Así que eso sería bastante importante y bastante interesante. La otra cosa que nos llamaría la atención antes de que nosotros terminemos el podcast, que afortunadamente hemos estado más rápido, es cómo están los mercados. Los mercados a las 9:54 hora del este de los Estados Unidos están subiendo considerablemente. Para que tengan una idea, el Dow Jones está 1.95%, que eso para un solo día es un cambio importante. El Standard & Poor's 500, que vuelvo a repetirlo, es el índice más representativo del mercado porque tiene las 500 acciones más importantes, está en 0.85% y el Nasdaq está en 0.60%. Sí es importante y nosotros debemos ver algunos movimientos interesantes. De hecho, yo le decía a alguien esta mañana que este número del desempleo o del empleo empuja algunas prerrogativas de que la posible recesión que vayamos a tener no llegue hasta bien, digamos, cercano al 2024. Puede ser en el último trimestre del 2023 o en el 2024. ¿Creemos que vamos a tener recesión? Sí, pero esto lo empuja, o sea, es como correr un poco la arruga. De hecho, tengo una entrevista que estamos editando y estamos poniendo en español con uno de los estrategas más importantes macros que hay en el sector del mercado de capitales, y él anunciaba cosas que ahora estos reportes tiran por la borda, pero es importante que lo vayamos a ver pronto cuando lo tengamos. Para que tengan una idea, el Dow Jones está más de 400 puntos al alza, eso lo van a ver en los titulares probablemente del día de hoy, además de que nosotros les hicimos un reel importante que me gustaría que vieran por las redes sociales, y obviamente debo repetirlo, que se inscriban en factoreseconómicos.com porque les llega todas las mañanas una cantidad de titulares únicos en español que pueden ayudarte a descifrar por dónde va el mercado de capitales. Antes de despedirnos, vamos a ver cómo están las criptos, que están en alrededor de los 27,000 hoy, el Bitcoin y el general. No nos podemos ir sin despedirnos del general porque el general se está moviendo, que es el bono a 10 años. 3.65% de rendimiento anualizado durante los próximos 10 años. Siempre está marcando la pauta. Creo que es interesante ver que el petróleo, que estuvimos nombrándolo por allí, está subiendo casi un 3%. Es un mercado que indudablemente va a dar mucho de qué hablar por algunos componentes geopolíticos que tienen que ver lamentablemente con las prebendas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Muchas gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales. No olviden de disfrutar de un bien y merecido fin de semana, por el hecho de que lo más importante es la familia y el balance. Quizás nos salimos un poco de la parte económica, pero debemos recalcarlo. Además de que si tenemos salud, no lo olvides, tienes el activo más importante, no el dinero. Así que espero verlos y tratar de comunicarme por ustedes con las redes sociales. Un gran saludo y afectuoso saludo desde factoreseconómicos.com. Hasta luego. El podcast Global Macro de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores, y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria,
Este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa en inversiones, bien sea en productos y o vehículos financieros. Y además, sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente en caso de suscitarse cualquier duda que pudiese derivarse de nuestra fuente informativa. Este podcast es narrado por Víctor Hugo Rodríguez, quien es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.